Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Nuevamente yo pasando por aquí y en esta oportunidad mi compañera Magritte Salazar Mori y mi persona estaremos presentando el resumen de una de las obras muy reconocidas a nivel Amazonas. Estamos hablando de la obra La maldición de Diles, que fue escrita por el escritor peruano José Alberto Alba Mori. Este video está en el curso de literatura que está a cargo por el docente formador Brian Emerson Estela Pérez. Así que sin más que decirles, vamos con el resumen. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el análisis de la obra La maldición de Diles, escrita por el autor peruano José Alberto Alba Mori. La obra tiene por movimiento pertenece al realismo, un movimiento literario que mezcla la realidad con elementos fantásticos o mágicos, presentados de manera naturalista. El género literario de la obra es una novela. La especie literaria pertenece a ficción, de elementos de misterio y realismo mágico. Su estructura está estructurada a base de capítulos. Es una novela narrativa no lineal. El lenguaje o el estilo de la obra es narrativo y descriptivo. Se usa el español fluido, mezclando el lenguaje formal e informal según el contexto y los personajes. Las fuentes de la obra se basa a través de mitos y leyendas andinas, como historias y culturas peruanas. La intención de la novela, el autor quiere explorar temas como el poder, la corrupción, la influencia de las creencias ancestrales en la vida moderna. La obra se basa, trata sobre ediles tras participar en actos de corrupción. A medida que la historia avanza, los personajes enfrentan las consecuencias de sus acciones y buscan redención. Tenemos los personajes principales: a Edil, representante del poder y la corrupción; la curandera, es una figura sabia que conoce la historia de la maldición; familiares de Diles. La biografía del autor: José Alberto Alba Mori es un autor y profesional peruano, conocido por su trabajo en gestión de proyectos, desarrollo profesional y liderazgo. Alba Mori ha escrito varios libros y artículos sobre temas relacionados con la mejora continua, la gestión de proyectos y el desarrollo de habilidades de profesionales de diversas industrias. Sus obras de José Alberto Alba Mori ha hecho que muchos profesionales les ayude lo que es en el trabajo. Ha sido reconocido por su capacidad para motivar e inspirar en lo que es en el ámbito profesional. En la obra se practican lo que es los valores. El autor presenta valores como la honestidad, la justicia y la búsqueda de la redención frente a los errores del pasado. La maldición de Diles es una obra literaria que se presenta con una profundidad emocional, situada en un contexto ficticio, pero lamentablemente familiar para muchas comunidades alrededor del mundo. La obra trata sobre la corrupción política y cómo influye y afecta esto a las personas más comunes. Continuando, también nos dice que la novela La maldición de Diles se desarrolla en un pequeño pueblo ficticio en el Perú. También nos dice que dentro de ese pueblo es donde la corrupción política y el abuso de poder son moneda corriente. O sea, quiere decir que es muy común ver el abuso de poder y la corrupción política en su máximo esplendor.
El título de la obra refleja la situación opresiva en la que se encuentran los habitantes de dicho pueblo, debido a la gestión corrupta de sus líderes, conocido como los ediles. He aquí el título de la obra, que es La maldición de ediles, por los ediles, ¿no?, que son los líderes corruptos. Estos líderes han consolidado su poder a través de la manipulación y el miedo, convirtiendo el gobierno en una máquina de corrupción que prioriza los intereses personales sobre el bienestar de la comunidad. Ahora sí vamos con la historia de la obra La maldición de ediles. Como les venía diciendo, esta se desarrolla en un pequeño pueblo en el Perú. Entonces esta historia comienza presentándonos al pueblo y a sus habitantes, ¿no? También destacando cómo la corrupción de los ediles ha afectado a la comunidad en general. La vida de los ciudadanos se ve constantemente perjudicada por la falta de servicios básicos, la pobreza creciente y la injusticia prevalente entre sus autoridades. Los ediles, encabezados por don Gregorio, han utilizado su poder para explotar a los residentes, o sea, a la comunidad, asegurándose de que cualquier intento de resistencia sea sofocada rápidamente, es decir, sea castigada con tortura o trabajo duro. O también incluso podían llegar a secuestrar y a torturar, incluso hasta asesinar a los que se resistían o a los que se rebelaban ante ellos. La obra nos introduce en la historia al personaje principal de la obra, Juan Guamán. Nos dice que es un hombre que lucha constantemente por mantener a su familia mientras que se enfrenta a las dificultades impuestas por el régimen corrupto. Aunque inicialmente se mantiene al margen de la política del pueblo, se siente cada vez más frustrado por la injusticia y el sufrimiento que observa a su alrededor. La tensión aumenta cuando Juan presencia un acto de corrupción particularmente flagrante. Nos dice que observó la apropiación ilegal de terrenos comunales por parte de los ediles, o sea, de las autoridades corruptas. Esto para su beneficio personal, por supuesto. Nos dice que este evento despierta en Juan un sentimiento de indignación y deseo de justicia. Con el apoyo de su esposa María y el joven activista Miguel Alvarado, Juan decide desafiar el sistema corrupto de las autoridades. La obra continúa contándonos que Juan empieza a realizar reuniones clandestinas dentro de su comunidad, o sea, reuniones secretas. Nos dice que estas reuniones están compuestas por personas que también comparten la misma ideología, que también tienen esa frustración y están dispuestos y decididos a luchar por la libertad y por un cambio, pues, ¿no? Estas reuniones se convierten en un núcleo de movimiento de resistencia que busca exponer la corrupción de los ediles y restaurar la justicia en el pueblo. El clímax de la novela se desarrolla cuando Juan y sus aliados deciden confrontar públicamente a los ediles durante una reunión municipal. Esto arma tensión entre los presentes y Juan presenta pruebas con las actividades ilegales de don Gregorio y su consejo. Planean desenmascarar la corrupción frente a todos los ciudadanos presentes en esa reunión. La tensión en la reunión llega a un punto tan álgido entre los presentes. Mientras Juan presentaba las pruebas de la corrupción al público, don Gregorio y los otros ediles intentaban desacreditarlo y desviar su atención, pero la presión de la multitud y la determinación de Juan les impide hacerlo. La reunión se transforma en una revuelta pública, con los ciudadanos exigiendo justicia y responsabilidad a los ediles. Después de la confrontación pública, la resistencia de Juan y sus seguidores provoca un cambio significativo en el pueblo. Los ciudadanos, inspirados por el coraje de Juan, se unen a exigir la renuncia de los ediles corruptos, o sea, de las autoridades, ¿no? El clamor popular se intensifica y las autoridades regionales finalmente intervienen para investigar a las acusaciones de corrupción que se han presentado ante los ediles. Finalmente la obra nos cuenta que don Gregorio y su consejo son arrestados y llevados a juicios, donde enfrentarán todas las acusaciones que se han presentado en su contra por corrupción y algunos delitos más. El pueblo después de esto comienza a reconstruirse, recuperando su dignidad y esperanza por un futuro mejor. En el epílogo de la novela muestra al pueblo en un estado de recuperación y renovación constante. Juan Guamán, ahora un líder respetado por toda la comunidad,
comienza trabajando para asegurar que el nuevo liderazgo de la comunidad sea transparente y justo con toda la sociedad. El espíritu de resistencia que de él y sus aliados han fomentado la perseverancia ante situaciones adversas de la vida, sirviendo como un recordatorio de que la justicia y la integridad pueden prevalecer incluso en circunstancias más difíciles. Y bueno, pues mis estimados, es así como acaba la obra, ¿no? Mostrándonos de que la justicia, la perseverancia y la unión hacen la fuerza, y que si nosotros nos mantenemos unidos, trabajamos unidos, podemos llegar a lograr grandes cosas en esta sociedad.